Moldavia hizo algo brutal para cerrar el último puente europeo de Putin, y Rusia ya no puede detenerlo porque Moldavia golpeó fuerte. Durante años, Putin ha estado usando Transnistria como su carta más valiosa en el sur de Europa. Una palanca para mantener a Moldavia en órbita, un obstáculo contra la expansión de la OTAN, una base militar lista para cambiar el equilibrio en el Mar Negro cuando sea necesario. Cuando invadió Ucrania en 2022, parte del plan era avanzar hacia Odessa y establecer una conexión terrestre con Transnistria, pero ese plan colapsó por completo. Rusia nunca llegó a Odessa, y Transnistria quedó en el aire. Y ahora, al ver que el Kremlin ya no puede proteger esta carta, Moldavia ha lanzado golpe tras golpe. El 22 de abril de 2026, Chisinau declaró persona non grata a 6 altos comandantes rusos y los expulsó del país. Pero esto fue solo el último eslabón de una ofensiva silenciosa que había estado ocurriendo durante meses. Una ruptura completa con la CEI, un bloqueo económico y una convergencia con Rumania ya estaban en marcha. Para descifrar los movimientos de Moldavia y Rumania, primero hagamos un breve recorrido en el mapa. Moldavia es un pequeño país situado entre Rumania y Ucrania, justo en el centro de Europa, y dentro de este pequeño país, en la orilla izquierda del río Dniester, hay un territorio fantasma que ha estado bajo control de Rusia durante más de 30 años, Transnistria. Aquí, 1.500 soldados rusos, 20.000 toneladas de municiones soviéticas y 220.000 civiles con pasaporte ruso, este era el último bastión militar de Putin en Europa hasta que Moldavia cerró este puente. Comencemos primero con los efectos del último movimiento. El obstáculo militar que surgió el 22 de abril se manifestará en el terreno como un golpe operativo. Cuando los soviéticos colapsaron, los restos del 14º Ejército se quedaron aquí y han estado estacionados bajo la etiqueta de Fuerza de Paz durante más de 30 años. Pero con la declaración de persona non grata, la cadena de mando se rompió. 6 oficiales rusos de alto rango ya no pueden entrar en territorio controlado por Moldavia. Su acceso a Chisinau, el aeropuerto y las conexiones internacionales ha sido cortado. Transnistria es geográficamente como una trampa. Moldavia al oeste, Ucrania al este, ambas fronteras cerradas. Estos comandantes están atrapados en una franja estrecha de 200 kilómetros de largo. Algunos de la población de habla rusa en la región están buscando alternativas obteniendo pasaportes moldavos. El apoyo popular al régimen separatista está erosionándose. La migración de la población joven está debilitando demográficamente la región. Rusia no puede ni retirar a estos soldados, ni reforzarlos, ni comandarlos efectivamente. Quizás por primera vez en la historia, una gran potencia ha perdido la capacidad de rescatar a sus propios soldados. Pero el problema no se limita solo a 6 comandantes o a los rusos que viven en la región. Este movimiento afecta la cadena logística de todos los 1.500 soldados rusos. La rotación es prácticamente imposible. El suministro de municiones y equipo ha sido cortado. Las 20.000 toneladas de explosivos en Kovasna, el mayor depósito de armas no supervisado de Europa, representan un riesgo de seguridad creciente para toda la región al no recibir mantenimiento. Moldavia está haciendo que la presencia militar rusa sea efectivamente inoperante sin disparar un solo tiro. Pero persona non grata es solo el primer paso. El segundo enfoque es económico. Cuando Ucrania detuvo el tránsito de gas ruso en 2025, la economía de Transnistria colapsó. Moldavia convirtió esta crisis en una oportunidad. Aplicó regulaciones aduaneras a nivel nacional, eliminó el estatus de comercio privilegiado y comenzó a hacer que la región dependiera de su propia economía. El tercer enfoque es político. El Parlamento aprobó la retirada de la CEI el 2 de abril. Sandu firmó los decretos el 6 de abril. La membresía en la CEI proporcionaba una base legal para la narrativa de la Fuerza de Paz de Rusia. Esa base ahora está siendo eliminada. El formato de negociación de 30 años, 5+2, también fue declarado muerto. En la práctica, era una herramienta que Rusia utilizaba para congelar el statu quo. Chisinau ya no está jugando este juego. Otra dimensión de la estrategia de Moldavia para distanciarse de Rusia es la profundización de la convergencia con Rumania, y esta convergencia ya no es solo retórica. Está avanzando con pasos concretos. La presidenta Sandu dijo en enero de 2026 que, si hay un referéndum, votaría por la unificación con Rumania. El primer ministro Munteanu fue un paso más allá en Bucarest en abril.
Los ciudadanos de ambos lados del Prut se dan cuenta de que estamos muy cerca de la unificación. La unificación se está convirtiendo en una perspectiva cada vez más realista. La encuesta de marzo mostró 44% a favor. Con los votos de la diáspora, esta cifra podría alcanzar entre 55 y 58%, pero la política oficial sigue siendo la integración en la Unión Europea primero. La unificación se está discutiendo como un escenario alternativo, y en la práctica, los dos países ya están actuando casi como un solo Estado. El 23 de abril, la línea ferroviaria Prut 2 de Moldavia a Faltiu, Rumania, reabrió después de una pausa de 17 años. No solo una línea de tren, sino el restablecimiento de la conexión física entre dos países. Las líneas de energía están siendo integradas. Una parte significativa de las necesidades de electricidad y gas de Moldavia ahora son cubiertas por Rumania. Los comités legales están trabajando juntos en la armonización de la Unión Europea. La armonización de leyes, regulaciones y estándares ya está en marcha. Rumania es el mayor socio comercial y proveedor de energía de Moldavia. La unificación no ha ocurrido oficialmente, pero efectivamente ha comenzado. El lado de Rumania es cauteloso pero solidario. El presidente Nicu Jordan dijo, «Todavía no hemos llegado allí», pero el primer ministro Bologan declaró que votaría sí como ciudadano. El apoyo a la unificación en Rumania es del 56%. Y cuando se evalúan juntos el 44% de Moldavia y el 56% de Rumania, está claro que la unificación ya no es solo un sueño nostálgico. La respuesta de Rusia es dura. Lavrov dijo que la unificación destruiría el Estado moldavo y la calificó de provocación y expansión de la OTAN. Pero la capacidad de Rusia para prevenir esto es limitada. El último vínculo institucional se rompió con la salida de la CEI. La dependencia energética se ha desplazado a favor de Rumania. La presencia militar en Transnistria, la última base de Rusia, se está erosionando a través de declaraciones de persona non grata. Moscú está perdiendo Moldavia y casi no queda herramienta para detener esta pérdida. Aunque el escenario de unificación sigue siendo hipotético, sus consecuencias geoestratégicas merecen ser analizadas ahora porque si ocurre, la ecuación en Transnistria cambia completamente. Si Moldavia se unifica con Rumania, los soldados rusos en Transnistria ya no estarían en suelo moldavo. Estarían estacionados en el territorio de un Estado miembro de la OTAN y la Unión Europea. Esto transforma fundamentalmente la situación. Actualmente, los soldados rusos en Transnistria están en el territorio de un país pequeño y neutral con una capacidad militar débil. Con la unificación, estos soldados estarían en territorio de la OTAN y las reglas del juego cambian completamente. Rusia puede amenazar a Moldavia, pero amenazar a Rumania, miembro de la OTAN, es una categoría de riesgo completamente diferente. Y este riesgo no es meramente teórico. Detrás de Rumania está el compromiso de defensa colectiva de 31 miembros de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN puede que no entre en juego directamente. La OTAN probablemente clasificaría Transnistria como un problema no resuelto. Pero cualquier provocación militar por parte de Rusia en esta región podría percibirse como una acción contra un aliado de la OTAN, y esto aumenta significativamente la disuasión. La membresía de Rumania en la OTAN y su posición estratégica en el Mar Negro afectan la ecuación. Rumania ya es el país clave del flanco sureste de la OTAN. Con el sistema de defensa antimisiles Aegis Ashore en Deveselu, la base aérea Mikhail Kogalniceanu y la presencia naval en el Mar Negro sirve como una fuerza de disuasión significativa contra Rusia. La unificación podría significar que esta infraestructura militar se extienda hasta las fronteras de Moldavia, reduciendo aún más la profundidad estratégica de Rusia en su flanco occidental. El Triángulo de Odesa, el formato de cooperación trilateral establecido entre Moldavia, Rumania y Ucrania en 2022, se vuelve aún más importante en este escenario. Los tres países ya están coordinando en seguridad, energía y defensa cibernética. La Triple Alianza Cibernética, firmada en febrero de 2026, está creando una defensa conjunta contra amenazas híbridas. Si ocurre la unificación, este triángulo se reduce a 2 países, pero la proyección de poder se multiplica exponencialmente. Y los 1.500 soldados rusos en Transnistria estarían completamente indefensos en este escenario, en territorio de la OTAN, sin municiones, sin refuerzos, sin salida. La única opción de Moscú sería retirarse mediante negociación diplomática. Esto significa el colapso completo de la estrategia de conflicto congelado de 30 años de Rusia,
y establece un precedente para todos los instrumentos de conflicto congelado como Osetia del Sur y Abjasia en Georgia. Si Moldavia resuelve Transnistria, la estrategia de congelación y control del Kremlin en el espacio postsoviético colapsa permanentemente. Es seguro que todos estos desarrollos están resonando en el Kremlin porque la declaración del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Shoigu, el 21 de abril es la voz del pánico. Shoigu comparó la situación en Transnistria con el Donbass posterior a 2014. Acusó a Moldavia de establecer un bloqueo, restringir la libertad de movimiento y privar arbitrariamente a las personas de la ciudadanía. Dijo: más de 220.000 ciudadanos rusos viven en Transnistria y su seguridad está amenazada. Y añadió la frase clave: Rusia tomará todas las medidas necesarias y utilizará todos los métodos disponibles para protegerlos si es necesario. Esta retórica es una elección deliberada y un patrón histórico. En 2014, Rusia utilizó la retórica de la seguridad de los ciudadanos rusos antes de anexar Crimea. La guerra por poderes en Donbass también comenzó con la misma justificación. Primero, la retórica de rusos amenazados, luego voluntarios y transferencias de armas, luego ocupación de facto. Shoigu ahora está aplicando el mismo modelo a Transnistria. Frases como bloqueo, restricciones de movimiento, privación de ciudadanía repiten deliberadamente el patrón de Donbass. El Kremlin no eligió este lenguaje por accidente. Esto es una señal de escalada de crisis. Pero, ¿hay suficiente poder detrás de la señal? Esa es la verdadera pregunta. Cuando analizamos las opciones de Putin sobre Transnistria, el panorama es desalentador desde la perspectiva del Kremlin. La intervención militar es efectivamente imposible. La presión diplomática es ineficaz porque Moldavia ya no está en la comunidad de estados independientes, y las herramientas institucionales de Rusia están agotadas. La presión económica es limitada porque la dependencia energética de Moldavia se ha desplazado hacia Rumania. Y lo más importante, a diferencia de Irán, Rusia no tiene una amenaza militar que pueda usar contra Moldavia porque hay un país con el que está luchando en el medio. Pero hay una gran diferencia entre 2014 y 2026. La capacidad de intervención militar de Rusia. Llegar a la región por tierra es imposible. Ucrania está en medio y Ucrania está en guerra activa con Rusia. En las primeras semanas de la guerra de 2022, Rusia intentó establecer una conexión terrestre con Transnistria avanzando hacia Odesa. Este plan falló completamente. Rusia nunca llegó a Odesa, y ahora las líneas del frente están a cientos de kilómetros de Transnistria. Incluso si Ucrania no gana la guerra, es suficiente con que impida que Rusia llegue a Transnistria. Y para eliminar este obstáculo, Rusia necesitaría hacer un avance masivo en el frente sur, lo cual es un escenario que ningún analista militar prevé actualmente. Enviar refuerzos por aire requiere superar las defensas aéreas de Ucrania. Los sistemas Patriot, NASAMS e Iris-T de Ucrania convierten tal operación en una misión suicida. Y volar los grandes aviones de transporte de Rusia, Il-76, a través del espacio aéreo ucraniano significa enviar una invitación para derribarlos. El acceso por mar está descartado desde el principio porque Moldavia no tiene costa. Y además, la flota del Mar Negro de Rusia ya ha sufrido graves daños por los drones marítimos y misiles Neptuno de Ucrania. Así que Rusia ni siquiera puede reforzar a sus propios soldados. Lanzar una nueva operación militar es efectivamente imposible. Ucrania es una constante en esta ecuación. Rusia necesitaría derrotar completamente a Ucrania o controlar todo el espacio aéreo de Ucrania para llegar a Transnistria, y ninguna de las dos es actualmente posible. El titular del análisis de Euromaidan Press resume la situación. Shoigu amenazó, pero los métodos disponibles son limitados porque Ucrania está en el camino. Y esta impotencia también revela el callejón sin salida estratégico del Kremlin. Putin ha utilizado Transnistria durante años como una herramienta para presionar a Europa, una palanca contra la expansión de la OTAN, una herramienta para mantener a Moldavia en su órbita, una carta para influir en el equilibrio en el Mar Negro. Pero ahora esta carta se le está escapando de las manos. La presencia militar en Transnistria ha pasado de ser una herramienta de presión a convertirse en una carga. 1.500 soldados que no pueden ser alimentados, reforzados ni comandados ya no son una proyección de poder de Rusia, sino un símbolo de la debilidad de Rusia. Y el recurso de Shoigu a la retórica de Donbass es una señal de que el Kremlin no quiere reconocer esta debilidad, pero tampoco tiene un plan alternativo. La intervención militar parece imposible, pero esto no significa que Rusia no pueda hacer nada.
El Kremlin todavía tiene una caja de herramientas que puede usar. Simplemente no tiene tanques ni aviones en ella. Las amenazas híbridas son las principales herramientas en esta caja. Campañas de desinformación, operaciones de noticias falsas para socavar el proceso de la UE de Moldavia, intentos de presentar al gobierno de Sandu como un títere occidental, ciberataques dirigidos a la infraestructura de Moldavia, la red energética y los sistemas gubernamentales. Y lo más peligroso, provocaciones dentro de Transnistria, operaciones de bandera falsa, incitar tensiones étnicas o crear escenarios de ataque a ciudadanos rusos. En los primeros días de la invasión de Ucrania en 2022, Rusia intentó exactamente este tipo de provocaciones en Transnistria, afirmaciones de ataques al Ministerio de Seguridad de Tiraspol, afirmaciones de disparos de drones en el depósito de municiones de Kovazna, escenarios de sabotaje dirigidos a torres de radio. Estas provocaciones estaban destinadas a preparar el terreno para el avance de Rusia hacia Odessa. Pero tanto el avance militar se detuvo como las provocaciones no fueron consideradas creíbles por la opinión internacional. No funcionó entonces, pero el Kremlin no ha dejado ese manual en el estante. Y ahora cada movimiento de Moldavia podría empujar al Kremlin a reabrir ese libro. Y ha surgido un nuevo punto focal, Gagausia. Esta pequeña región autónoma en el sur de Moldavia es conocida por sus inclinaciones prorrusas y podría ser utilizada por el Kremlin como una herramienta para desestabilizar Moldavia desde dentro. Los líderes gagausos han establecido relaciones cercanas con Moscú en el pasado, y a medida que la Carta de Transnistria se debilita, el Kremlin podría desplegar Gagausia como una nueva herramienta de presión. Esto podría ser una nueva versión de la estrategia de conflicto congelado de Rusia. Cuando se pierde en un frente, se abre otro. Se debe asumir que el gobierno de Moldavia está analizando esto y monitoreando de cerca los desarrollos en Gagausia. Pero Moldavia ya no está sola. El Triángulo de Odessa, el formato de cooperación trilateral entre Moldavia, Rumania y Ucrania, está creando un escudo contra las amenazas híbridas. La Triple Alianza Cibernética, firmada en febrero de 2026 entre las agencias de ciberseguridad de los tres países, está construyendo una defensa conjunta contra precisamente este tipo de ataques. La Cámara de Comercio Trilateral, establecida en IASI en enero de 2026, está profundizando la integración económica. Rumania, como miembro de la OTAN, está compartiendo inteligencia militar y fortaleciendo la capacidad de defensa de Moldavia. Ucrania está proporcionando coordinación en la seguridad fronteriza. La frontera oriental de Transnistria está bajo el control de Ucrania. La Unión Europea está canalizando fondos para fortalecer la resiliencia institucional de Moldavia y apoyar su objetivo de adhesión para el año 2030. Si Rusia tiene herramientas híbridas, Moldavia ahora también tiene un escudo híbrido, y ese escudo se fortalece cada día. La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moldavia el 22 de abril fue calmada pero firme. Los derechos de todas las personas en la región están completamente protegidos y garantizados. La situación es estable. Esto significa que Chisinau se niega a escalar, pero tampoco retrocede, y este equilibrio es el arma más poderosa de Moldavia. Lo que Moldavia está haciendo es silencioso pero calculado. Sin disparar un solo tiro, está tratando de resolver uno de los conflictos congelados más antiguos de Europa. En 2014, el Kremlin tenía la capacidad. Anexó Crimea en pocas semanas. En 2026, la guerra en Ucrania está agotando todos los recursos. La flota del Mar Negro ha sufrido daños y no hay manera de llegar a Transnistria. Shoigu recurre al lenguaje de Donbass, intentando llenar la cáscara de una amenaza vacía con recuerdos de 2014. Con una población de menos de 4 millones, con un poder militar a un nivel prácticamente inexistente, un Estado que acorraló a Rusia con la estrategia correcta, el momento adecuado y los aliados correctos. Persona non grata, regulaciones aduaneras, decretos KISS, no son armas de guerra, pero sus resultados pueden ser tan efectivos como una operación militar. Entonces, ¿se retirarán los soldados en silencio o aumentarán las tensiones con una última provocación? Si ocurre la unificación con Rumania, ¿llegará la frontera de la OTAN al Dniester? ¿Bajo el control de quién quedarán las 20.000 toneladas de municiones en Kovazna? Este es el proceso que determinará el futuro de toda la estrategia de congelación y control de Rusia. Y si Moldavia elimina este modelo, podría comenzar un efecto dominó. ¿Qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a PPR Global y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros análisis. Gracias por elegirnos. Querido, hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí.
Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales, con la comodidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción, y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuáles sean las circunstancias.